Hola amigos de Perú 21, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Monzón Gómez, esto es La Voz del 21 y hoy día se ha producido el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, un mensaje extenso de 5 horas aproximadamente. Ha hablado primero de un balance de gestión, extenso por supuesto, y después una serie de anuncios en varios sectores. Vamos a desglosar algunos de ellos, a desarrollar algunos de los anuncios más importantes de la Presidenta de la República con Alfredo Torne, que es economista, por supuesto, exministro de Economía de nuestro país. Señor Torne, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Un gusto estar con ustedes en Perú 21. Muchas gracias a usted por atendernos. La llamada, primero quería preguntarle sobre un balance general, inicial, sobre lo que ha mencionado la Presidenta de la República. Por supuesto que un poco complicado de digerir un mensaje extenso de la mandataria, probablemente el más extenso que hemos tenido en la historia del país. Ha hablado una serie de cosas, pero quería pedirle primero un análisis inicial de lo que usted ha escuchado, de lo más relevante al menos que ha dicho la mandataria. A ver, es un discurso muy cargado de detalles, pero cuando uno trata de, de- de resumir qué es lo que ella ha planteado, creo que lo más importante que nos dice es que la economía va a crecer al 3%, ¿no? Eso es lo que nos dice a nosotros los economistas, es que de aquí a final del año, pues lo que vamos a tener es una desaceleración de la economía. Y revisando el discurso, si bien ella ha mencionado una serie de proyectos como el anillo vial periférico, los puertos, las carreteras, etcétera, etcétera, lo que queda claro es que muchas de las cosas que ella ha anunciado son proyectos que, si bien se han licitado, no son proyectos que se están ejecutando en este momento y que están generando mayor gasto en la economía. Después me sorprende de que ella no haya mencionado con mayor énfasis el rol del sector privado en la economía. Yo, de lo que recuerdo, no le escuché ni una sola vez en la cual invitaba o que atraía al sector privado a invertir. Su mensaje es un mensaje de inversión pública, y como nosotros sabemos, pues la inversión pública representa el 5% de la inversión total, menos del 10% de toda la inversión, o sea, 5% del PIB, menos del 10%, y solamente con inversión pública, pues no vamos a poder acelerar la economía. Que también está ausente, dos temas más que están ausentes, ella mucho, no ha dicho nada con respecto a la corrupción. Ha hecho una alusión de sus ministros, pero claramente sabemos de que uno de los grandes problemas que tiene la empresa privada es precisamente corrupción, ilegales, y que no están invirtiendo por eso y obviamente por el riesgo político, ¿no? Y el último tema que me gustaría tocar es que ella no se ha proyectado hacia el futuro, obviamente 2026, pero de aquí al 2026 todavía nos quedan cerca de 2 años, y algún programa económico podría, un ejemplo de estrada de proyectos de minerías, otros proyectos privados, y que ha sido ausente en su discurso, ¿no? Ahora, al inicio, señor Torne, usted mencionaba sobre el crecimiento de la economía en el país, lo que ha mencionado la presidenta, alrededor del 3%, y ella mencionaba más bien de que este porcentaje es una recuperación de la economía después de la recesión que le dejó el gobierno anterior. No es tanto así, el país continúa sumido en una crisis económica. A ver, o sea, lo de la recesión del año pasado es un hecho, pero todos ya hemos visto que la economía ha crecido en mayo al 5% y en abril creció un poco más. Pero tomemos el caso de mayo, si la economía creció al 5% y ella piensa que vamos a terminar en 3%, eso significa que no hay suficiente ímpetu en los motores de crecimiento
como para mantener ese crecimiento del 5% y más bien nos vamos a desacelerar, ¿no? ¿Qué es lo que nuestra empresa Thorne Associates estima? De que la economía, que el 5% se debe mucho a un rebote estadístico producto de los efectos del Niño y el hecho de que no hubo pesca el año pasado y que también la minería estuvo golpeada, pero que ese efecto estadístico empieza a perder fuerza conforme vayamos a la segunda mitad del año, ¿no? Claro, y estos indicadores no se condicen entonces con los anuncios de la presidenta, o con el balance por un lado y los anuncios de otro lado, porque ha mencionado una serie de proyectos, ¿no? Ha hablado de Chavimochi, de Majesiguas, de un nuevo aeropuerto, ha hablado de una serie de obras de electricidad, infraestructura en electricidad, en salud, nuevos hospitales. ¿No se condice un poco esa gran infraestructura nueva que viene para el país con los indicadores de crecimiento económico? Es que si uno realmente mira en detalle, por ejemplo, tomemos el tema de agua y saneamiento, o sea, habló de los proyectos de saneamiento en Juliaca, pero habló de 60 millones. Hay que recordar que la inversión pública es cerca de 45 o 50 mil millones de soles. Entonces son obras pequeñas. Tomemos el anillo vial periférico, que es una gran obra, de cerca de 6 mil millones de dólares, pero es un proyecto que se ha licitado y va a necesitar expropiar una serie de predios. No han sido expropiados. Es un gran error. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, lo que hicimos es que pasamos una ley de predios precisamente para asegurarnos que todos los proyectos de preinversión se liciten con los predios ya expropiados. Y ella, o Proinversión, ha lanzado este proyecto, y este proyecto pues va a ser muy similar a lo que estamos viendo con la línea 2, de que ya tiene cerca de 10 años y la línea 2 ha avanzado muy poco, ¿no? También hizo referencia a la línea 2 y dijo que habían inaugurado la Marcha Blanca, pero la línea 2 debió estar lista creo que en el 2014 o 2016, ¿no? Estamos casi 20 años, 10 años después, y está muy retrasado. Entonces, me parece que los errores en la programación de Proinversión pues no se han enfrentado. Otro tema que creo que es importante, dos temas que son importantes, es que, por ejemplo, ella anuncia el Ministerio de Infraestructura, pero no nos dice cómo se va a dividir la ejecución de los proyectos de infraestructura. ¿Qué va a hacer el MTC? ¿Qué va a hacer Agua y Saneamiento? ¿Qué va a hacer este nuevo Ministerio de Infraestructura? Y pareciera que es simplemente más burocracia, más complicación para los proyectos de inversión pública, y van a seguir atracados como han estado hasta el momento. Entonces parece que no ha dado una solución de largo plazo. Claro, justo sobre esta creación del Ministerio de Infraestructura le iba a consultar, señor Thorne, porque ella ha mencionado a la Presidenta de la República de que las actividades relacionadas a la ejecución de infraestructura en otros ministerios van a pasar a este Ministerio de Infraestructura, ¿no? Entonces, estos ministerios que usted ha mencionado, o estos sectores, ¿no? Agua, etcétera, y las actividades de los ministerios en donde se realizaban este tipo de actividades van a pasar, aparentemente, según lo que escuetamente ha dicho la Presidenta, a este nuevo Ministerio de Infraestructura que va a concentrar todas las actividades referidas a ello, ¿no? A estas construcciones. ¿Cómo lo ve usted de esa manera? Mire, pongamos el caso de infraestructura vial, ¿no? El know-how, el conocimiento de cómo ejecutar los proyectos, en este caso lo tiene Provías nacionales o Provías descentralizadas. Entonces, a no ser que bajo el manto del MTC, ¿no? Sí, por eso. A no ser que transfiramos estas unidades ejecutoras que están hoy día en el MTC al nuevo Ministerio de Infraestructura, el nuevo Ministerio de Infraestructura no va a tener el conocimiento como para realizar los expedientes técnicos, para hacer las contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece, yo nunca estuve de acuerdo tampoco con la nueva autoridad de infraestructura que la pusieron en la PCM. Me parece que es poner más burocracia para repetir los mismos errores
que ya se tenían en el MTC o en agua y saneamiento y que no permitían la ejecución de estos proyectos, ¿no? Y de repente justamente para equiparar esa más burocracia que vendría con el Ministerio de Infraestructura es que la presidenta ha dicho que se van a fusionar dos pares de ministerios, no ha mencionado cuáles ni cuándo, pero de 4 ministerios van a quedar 2 y probablemente busque equiparar esa más burocracia que pretende o que va a traer consigo el Ministerio de Infraestructura, ¿no? O sea, un tema que, por ejemplo, nosotros hemos analizado y publicamos un artículo en uno de los periódicos, y es la cantidad de oficinas por las que tiene que ir, por ejemplo, un proyecto minero para lograr su aprobación. Y son cerca de 200 a 300 trámites que tiene que hacer. Y, por ejemplo, nosotros nos demoramos 10 años en sacar la aprobación de una mina. Un país como Canadá se demora un año, ¿no? Entonces, el tema no es crear mayores entidades como el Ministerio de Infraestructura, sino el tema es simplificar la aprobación tanto de proyectos públicos como los Proinversión o proyectos privados como minas, como nuevas inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el tema de fondo. Ahora, yo sí quisiera ser muy claro. Estamos hablando de menos del 10% de la inversión total con estos proyectos. Y ella no se ha referido para nada a la inversión privada. O sea, se ha referido un poco a las inversiones de las MIPES, etcétera, pero es un monto relativamente pequeño de la inversión privada. Entonces, a no ser que invitemos al sector privado a invertir, va a ser muy difícil que hagamos que la economía crezca a ritmos mayores del 3%, ¿no? En un contexto inclusive en el que la corrupción y el crimen organizado ahuyenta justamente las inversiones, los conflictos sociales, la inestabilidad política ahuyenta las inversiones privadas y es la presidenta de la República la que debería más bien alentar a que venga esa inversión y usted me dice que en el mensaje no ha detectado mucho aliento a la inversión privada al menos. Ese me parece un tema crucial, porque, por ejemplo, tomemos el tema de Tía María. O sea, Tía María hoy día está siendo destrabada en base a un memorándum que ha escrito el gerente de Southern en el Perú. Para realmente destrabar Tía María, lo que necesitamos es una serie de convergencia de intereses y el único que puede arbitrar en esos intereses es el gobierno. El gobierno debería estar parado en Tía María, negociando con las comunidades, negociando con los agricultores de Islay, negociando los proyectos de agua que deberían de llegar a los agricultores de Islay, y eso no lo están haciendo. Entonces, ese es un buen ejemplo de por qué el discurso han sido muchas palabras, pero muy poca acción en la práctica, ¿no? De acuerdo, señor Torne, muy claro. Le agradezco por haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Bien, ha sido Alfredo Torne, economista, ex ministro de Economía, comentando algunos indicadores que ha dado la presidenta de la República en el mensaje por Fiestas Patrias que ha pronunciado el día de hoy en el Congreso de la República. Los indicadores de crecimiento económico, cerca del 3%, ha cuestionado esa cifra el ex ministro Torne. También, digamos, el poco aliento a la inversión privada o el llamado a la inversión privada durante este discurso que ha sido lo suficientemente extenso como para que pueda dedicar unas líneas adicionales a ello y algunos proyectos que ha mencionado la presidenta de la República, como por ejemplo el anillo vial periférico, que es importante, lo ha mencionado el señor Torne, todavía tiene algunos escollos por resolver, sobre todo en la expropiación de algunas viviendas. Entonces no es que es un proyecto que ya está listo para iniciar. Vamos a seguir desarrollando, a desglosar a detalle todo lo que ha mencionado la presidenta de la República en nuestra edición web, también con más entrevistas en nuestro canal de YouTube y en nuestra edición impresa el día de mañana. No se olviden de suscribirse al e-paper para que puedan tener muy temprano las noticias desde su celular. Así que sigan atentos a Perú 21.